Hola amigos, hoy continuaremos con nuestro último capítulo de cómo hacer soldadura de plata. Pero esta vez utilizaremos la soldadura de plata que hicimos y haremos unos ejemplos de cómo soldar, qué herramientas hay para soldar, y también utilizaremos la soldadura en polvo y la soldadura en pasta. Y antes de soldar, no olviden en colocarse un lente de protección, ya sea un lente transparente, un lente oscuro o un visor. ¿Esto para qué? Cuando uno suelda, el calor va hacia abajo pero rebota. Y cuando rebota llega directamente a tu cara y a tus ojos. Yo les recomiendo utilizar los lentes para que no se dañen al momento de soldar. Yo sé que al inicio un lente puede ser medio incómodo, pero créame, con el tiempo uno se acostumbra y será mejor para ustedes. Lo primero que haremos será cortar unos pequeños pedazos de soldadura de plata de aproximadamente 1 milímetro cada una, y también colocaremos un poco de líquido para soldar. Nos colocaremos los lentes de protección y colocaremos 4 navetas para hacer la prueba de esta técnica de cortar y transferir soldadura de plata. Sumergiremos nuestros pequeños pedazos de soldadura de plata y lo colocaremos a un lado de la joya que vamos a soldar, y utilizaremos este aspetón con punta de titanio, o si no tienen esto también pueden utilizar un alambre o la punta de una pinza. Para transferir la soldadura de un punto a otro punto. Para esta otra técnica, sumergiremos unos pequeños trozos de soldadura de plata en el líquido de soldar y lo colocaremos en la mesa para soldar. Luego colocaremos nuestras navetas sobre las soldaduras y aplicaremos calor para que se suelden. También pueden colocar la soldadura encima de la pieza. Para esta técnica, que es la que yo utilizo más que todo, cortaremos un pedazo de soldadura de plata de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Nos sumergiremos en el líquido de soldar y soldaremos nuestras navetas. En esta otra técnica utilizaremos la soldadura en polvo. Sumergiremos nuestras navetas en el líquido de soldar y después lo colocaremos en la soldadura en polvo. Y aplicaremos calor y se soldarán más rápido y fácilmente. Aquí utilizaremos la pasta para soldar y haremos un poco de presión como si fuera una jeringa
colocaremos un poco de pasta de soldar en las puntas de nuestras navetas. Y aplicaremos calor y soldaremos nuestras navetas. Esta es una de las formas de sujetar un anillo u otras piezas de joyería. Una de las primeras opciones es colocar 2 ladrillos a los costados del anillo. Otra forma es también sujetarlo con una pinza de presión. También hay esta herramienta llamada tercer mano. Pero yo prefiero colocar la tercera mano de mi mesa giratoria. Y ahora lo soldaremos con bórax y un poco de agua. Lo mezclamos y colocamos un poco de bórax en la parte en donde vamos a soldar con la ayuda de un pincel. Sumergiremos nuestra soldadura en el bórax y luego soldaremos nuestro anillo. Aquí utilizaremos nuestro alambre de amarre. Cortaremos un trozo de nuestro alambre y juntaremos las 2 mediasferas para envolverlo en una esfera, ayudándonos con el alambre de amarre. Este alambre de amarre es muy bueno para este tipo de joyas, para soldar y juntar 2 piezas, ya que al momento de soldar el alambre de amarre no se juntará con la soldadura y será muy fácil de sacarlo. Luego colocaremos un poco de líquido de soldar en nuestra esfera en la parte que hay que soldar. Con un pequeño pedazo de soldadura soldaremos en la parte del centro. No teman si es que la soldadura roza lo que es nuestro alambre de amarre, ya que el alambre de amarre no se soldará al momento de que nuestra esfera se suelde. Y así el alambre de amarre saldrá rápido y fácilmente, como lo ven en el video. Es turno de utilizar la soldadura en polvo, pero antes de comenzar les mostraré cómo se hace la soldadura en polvo. Primero necesitamos un pedazo de soldadura de plata, como se ve en el video. Lo sujetaremos en una prensa y luego lo limaremos con una lima áspera. Después que esté laminado lo pasaremos con un pequeño imán para quitar el hierro que cayó de la lima, para que así la soldadura sea aún mejor, y luego lo echaremos a un pequeño frasco. Esta vez utilizaremos bórax. Colocaremos un poco de agua mezclado con bórax y colocaremos nuestra filigrana dentro del bórax. Lo colocaremos en esta pequeña bandeja y utilizaremos el tamizador. Lo tamizaremos con calma para que caiga homogéneamente. De esta misma forma. Luego lo colocaremos en la mesa giratoria. Aplicaremos un calor ascendente y soldaremos nuestra filigrana de plata. Le daremos la vuelta y también aplicaremos calor.
Ahora utilizaremos el líquido de soldar. Colocaremos nuestra filigrana en el líquido de soldar y después lo tamizaremos con la soldadura en polvo. Lo levantamos y lo colocamos a la mesa giratoria y le aplicaremos calor para que se suelte. Esta vez utilizaremos la soldadura en pasta. Esta soldadura en pasta es muy buena para hacer filigranas, pero está hecha especialmente para hacer cadenas. Esta soldadura en pasta pueden comprarla en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería, o si no, también pueden comprarlo por eBay. La forma de aplicarlo es presionarlo y hacer presión hasta que salga y untarlo sobre la joya que vamos a soldar. Hay varios tipos de soldadura, pero en esta ocasión solo utilizaremos la soldadura media, soldadura dura y soldadura extra dura, y una pequeña tenaza para sujetar los alambres. Colocaremos una gota de líquido de soldar y utilizaremos la soldadura media para ver más o menos cuánto tiempo tarda en soldarse. Aplicamos calor y, como verán, soldó rápidamente. Ahora es turno de utilizar la soldadura dura. Del mismo modo cortaremos un pequeño pedazo de soldadura. Lo sujetamos con una pinza de presión y lo colocamos una gotita de líquido de soldar y aplicamos la soldadura dura. Bueno, soldó igual de rápido. Ahora probemos con la soldadura extra dura. Del mismo modo cortamos un pequeño pedazo de soldadura extra dura, nos sumergimos en el líquido de soldar y aplicamos calor. Como ven, igual soldó rápido. Pero ¿para qué es la soldadura dura y extra dura? Bueno, generalmente está utilizada para joyas de ley de 950, pero también lo utilizan en joyas de 925. Si no quieren que se vea una mancha oscura al momento de soldar o cuando pulen, utilicen la soldadura dura o extra dura.
Ahora veremos la diferencia en soldar una joya oxidada y una joya decapada. Lo primero que haremos será colocar un poco de líquido de soldar en ambas piezas. Lo colocaremos en una buena posición y aplicaremos calor. Lo acomodaremos con la pinza y utilizaremos soldadura tipo medio en ambas piezas. Primero la joya oxidada y después la joya decapada. Como vieron, ambos tardaron el mismo tiempo en soldarse, pero como observarán en la joya que está oxidada, quiso fundirse en la parte de arriba y por eso le aparecieron unas pequeñas bolitas. Mientras que en la joya decapada y limpia, esto no pasó. Está lisa y fina. Esta es la diferencia. Por eso, siempre cuando suelden una joya, decápenla o lijen la parte que van a soldar. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya servido de mucho. No olvides en suscribirte y darle like. En un próximo capítulo haré unos cursos de filigrana básica para todos aquellos que se hayan suscrito a mi canal en YouTube Artífice Joyas. Y como siempre un pequeño resumen en Facebook. Cuídate mucho y conmigo será la próxima.